Saludos a todos, bienvenidos a otro programa de Hablando de Frente. Recuerden que estamos ahora a las 7:30 de la noche y que cuando no puedan sintonizarnos en vivo, estamos en las redes de YouTube, de Next TV y de Vallarino, Panamá. Hoy, pues, vamos a tocar algunos temas que han estado en la palestra pública, pero yo hoy recordaba, y sin ninguna mala intención, que estamos finalizando enero. Y por esas casualidades de la vida, que tampoco eran con ninguna mala intención, me puse a chequear cuándo había sido la imputación del señor Rolando López. Y sin ninguna mala intención me di cuenta que era más o menos por allá por la fecha del 28 de julio. Y eso quería decir que más o menos en un par de semanas se acaban los 6 meses de investigación y la Fiscalía tiene que decidir cuál va a ser la situación jurídica del señor Rolando López. Entonces yo, sin ninguna mala intención, le recuerdo al fiscal Emeldo Márquez, para que no se le vaya a vencer ningún término, para que esté muy pendiente de las solicitudes que vaya a hacer y para que nos pueda informar al país en qué quedó su investigación después de todo el espectáculo mediático que hubo alrededor de estas audiencias. Y por supuesto que nosotros le queremos desear la mejor de las suertes al señor Rolando López. Entonces nosotros hoy quiero tocar con ustedes un tema, bueno, salió un tema, pero no me quiero desviar hoy en ese tema porque hoy quiero hacer un análisis de profundidad. Pero tengo que mencionarlo por ser parte de la defensa de Ricardo Martinelli. Hoy se da se presenta un amparo por parte de la defensa que representa al señor Juan Carlos Navarro, diciendo que buscan que se incluyan nuevos delitos en el segundo juicio que pretenden hacer. Si bien nosotros no tenemos mayor problema con el amparo, porque para nosotros es absolutamente no viable, y es no viable porque a la representación del señor Navarro le negaron las anulaciones, y dentro de este amparo que estaba la Fiscalía, y los delitos que supuestamente persiguen y que claramente fueron probados inocentes para el señor Ricardo Martinelli no son de legitimidad para reclamar por parte de la defensa de Juan Carlos Navarro. Entonces esto para mí no es más que un espectáculo mediático que busca tratar de decir que están haciendo algo al respecto. Y yo les quiero decir a varios de estos, y que incluso son copartidarios míos, que están detrás de andar ensalzando estos temas de Ricardo Martinelli, a quien me corresponde defender, sea de la línea política que sea, porque yo soy su abogado. Dejen de estar haciendo estas cosas que ustedes saben que no van para ningún lado, que buscan hacer es una afectación. Y les voy a decir, el día de mañana no me estén buscando a mí para que yo hable con el señor, porque esas cosas traen consecuencias jurídicas, lo que están haciendo. Entonces se los quiero decir claro, porque son copartidarios míos, son personas que están estirando la ley a donde no debe ir, y eso va a tener en efecto repercusiones legales. Esas repercusiones legales, lastimosamente, hoy día le van a tocar a Panamá incluso. Nosotros tuvimos ya una opinión del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, que antes de que se diera el tema del doble juzgamiento de Ricardo Martinelli, ya habían determinado que Panamá debía indemnizarlo y que no podían hacerle a él ese tipo de proceso porque ni siquiera había sido imputado y habían otra serie de anomalías dentro del proceso. Pero la única parte que para mí sí es importante de lo que dice ese amparo, y que es la única parte que para mí me encanta que lo diga el amparo, es que el amparo dice que le han variado los hechos de la acusación a Ricardo Martinelli y que eso no puede pasar. Y eso es justo lo que la defensa ha dicho, que a Ricardo Martinelli primero no se le puede hacer un segundo juicio, y mucho menos con 2 magistradas que, basadas en la norma que ninguna de las dos va a poder salir a explicar públicamente, porque yo reto a las 2 magistradas a que nos den un curso de derecho, a que nos hagan un debate y a que nos expliquen en qué norma del Código Procesal
ellas basaron esa decisión de que ellas pueden establecer nuevos hechos para un segundo juicio. Nunca lo van a poder hacer frente a la comunidad académica. Cuando ellos basaron su decisión diciendo que ellas no sabían por qué a un testigo protegido le habían restado su credibilidad, créanmelo, este servidor que está aquí no tiene ningún problema con eso, porque de aquí a que se dé el juicio, ustedes, les garantizo, van a conocer de viva voz qué ocurrió en juicio con ese testigo protegido, cuáles eran sus declaraciones al comienzo, cuáles eran al final, qué lo motivó, cuánto le pagaron, cómo cambiaba sus declaraciones. Y entonces ustedes mismos, de aquí a allá, van a decidir si realmente ese era un testigo al que tan siquiera se le podía dar un gramo de credibilidad. Terminando con eso, quiero hacer un llamado para el tema de los fake news que están ocurriendo. Muchos fake news. Esto lo toqué hace un par de programas y yo les decía que nosotros teníamos que afrontar este tema que nosotros tenemos como de la pandemia, lo tenemos que afrontar como país. Aquí no es que se hacen daño los PRD o los Cambios Democráticos o los Realizando Metas o los panameñistas. Panamá, cuando se ataca a Panamá y cuando Panamá sufre absolutamente todo el país. Entonces ponerse a decir que si hoy estaban vacunando a la familia del vicepresidente, que ahí estaba el MINS, es falso. No ocurrió. Pero el problema no es si ocurrió o no ocurrió. El problema es por qué están generando estas noticias, cómo están generando estas cosas con las camillas, cómo decían que las vacunas no iban a llegar sino hasta abril, tal y cual. ¿Para qué generar ese grado de zozobra cuando se sabe que la población está sufriendo? Yo sí quiero hacerle unas recomendaciones, y de hecho esto lo hago porque yo no digo que lo logro, porque no sé si puedo tener el nivel de objetividad con el nivel de aprecio que yo tengo por las personas que en su momento dado están en determinados puestos. Pero yo le tengo aprecio al presidente, pero yo sí quiero hacerle algunas recomendaciones a cosas que están ocurriendo y que en mi criterio pueden variar hacia mejor. Y quiero hacerlo como una propuesta, fíjense. Tener las playas suspendidas, las playas, los parques, tener las áreas en donde la gente a veces está sola caminando, no tiene ningún sentido, a ninguna hora del día. Si la gente pudiese caminar sola a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, mucho mejor. Entonces, si algo se pudiera tener abierto, son precisamente los lugares para hacer ejercicio. De hecho, si las personas no lo hacen dentro con personas de su burbuja familiar, pues muchísimo mejor. Y yo creo, ahora que han hecho todo este tema de los salvoconductos y que si estaban los salvoconductos y que se quitaron, miren, quizás uno de los principales salvoconductos que pudiera hacerse, y esto lo hago a nivel de idea, es que hubiese, cuando usted lo ponen en la plataforma y usted tiene su cédula, le pudieran decir que ahí usted está en la burbuja familiar 7895. Esa es su burbuja familiar. Para que si usted va a una playa, usted va a un parque, usted va a cualquier lado con esa burbuja familiar, usted no está afectando a nadie. Pero se permite que la población logre hacer diferentes actividades porque, presidente, ¿quién va a cargar con la frustración de lo que está pasando en el país? Se la van a cargar a usted, así sea usted o no responsable, se la van a cargar a usted. Igual con las empresas. Este es un mensaje que yo quisiera que entendiera el presidente de la República y todo el equipo que lo está asesorando. Si Panamá entrara en una guerra, como a este virus se le llamó inicialmente, si Panamá entrara a una guerra y aquí nos están atacando 10 soldados, pues yo entiendo que aquí le digan a la población, métanse para su casa, que la Policía Nacional va a solucionar ese problema. Pero si aquí nos vienen a atacar 1 millón de soldados, ¿verdad? Aquí nos van a decir, panameños van a morir. Tienen que cuidarse, pero Panamá tiene que salir a pelear. Entonces mi mensaje al presidente es, déjenos pelear.
déjenos pelear, que cada familia tiene que pelear por lo suyo. Este virus sobrepasa la capacidad de la presidencia de la República, sobrepasa cualquier buena voluntad de 1000 doctores. Es un virus demasiado fuerte y cada persona tiene que ser responsable en su hogar. Pero tiene que salir a pelear las personas. Yo tengo que decidir en mi casa quiénes se van a arriesgar de mi casa, si me voy a arriesgar yo. Si decidimos no arriesgar a los ancianos, a los viejos, a los abuelitos, a esas personas, igualito que se pelea una guerra. Cuando se pelea una guerra, se pone en lugar seguro a las personas de mayor riesgo y ciertas personas nos toca a ir a pelear por nuestro país. Muramos o no, nos toca ir a pelear por el país porque es la única manera que podemos levantar el país. Si no, vamos a tener un país, cuando acabe esta pandemia, que va a estar muy afectado en lo económico, en lo social, en la seguridad. ¿Qué sí nos puede dar el gobierno? El gobierno nos puede dar parámetros muy buenos de cómo establecer temas de bioseguridad en las oficinas. El gobierno nos tiene que dar a nosotros, de repente algunos nos pueden regalar caretas o hacer que los empresarios se las den a sus trabajadores, las caretas, las mascarillas, el distanciamiento, el gel, el jabón, el alcohol. Todas esas cosas son viables. Mucha información, que se establezcan burbujas para las personas de mayor edad. Pero no le podemos decir a un padre de familia, no le podemos decir, no salgas a pelear por tu país y no salgas a pelear por tu familia. Esa persona le toca coger el riesgo. Cómo esa persona administre ese riesgo es importante. Esto no se trata de agarrar y salir a la calle y yo voy a agarrar y voy a hacer lo que me da la gana. De repente las personas van a buscar lo suficiente para su sustento, lo que tengan que hacer. Van a hacer lo que tengan que hacer en la calle, pero ya de ahí van a regresar. Y si cometen errores y hay fallecimientos, presidente, por lo menos no se los van a poder cargar a usted. Porque realmente se le ha dicho a la población hasta la saciedad cómo se contagia, cuáles son los riesgos, cuál es la población de mayor riesgo, a qué distancia se contagian las personas más fácil, cuáles son los tratamientos que se tienen que tener. Pero el gobierno, ya quisiera yo, porque créame lo que yo quisiera, que aquí pudiéramos decir que el gobierno va a agarrar, va a guardar a todo el mundo, va a mantener a todo el mundo y a todo el mundo le va a dar luz, comida, agua, teléfono, todo lo que necesitan y que nos van a avisar. En un año ya acabó la pandemia y todo pasó. Pero cuando el gobierno no tiene esa capacidad, como cuando un país no tiene militarmente la capacidad para salir a pelear una guerra, le toca decir a los civiles, vengan también a pelear esa guerra. Y esto se quiere traducir en un sentido en donde le queremos decir al presidente, deje a los empresarios pelear su lucha por su negocio, deje a los trabajadores pelear su lucha por sus hogares, deje que las personas administren ese riesgo. Tiren a proteger de manera muy fuerte y muy rápida, lo antes que puedan, a la población de mayor riesgo que está arriba de los 60 años. Y sobre ese tema quiero tocarles un poco para que ustedes vean el impacto que puede tener este tema de las vacunas. Aquí llegaron las vacunas y dentro de los primeros 2 meses y medio que nos quedan, dentro del primer trimestre, es decir, febrero, marzo, dentro de los próximos 3 meses debemos tener aquí cerca de 400.000 vacunas deben estar en Panamá. Y yo quiero que ustedes en gráfica vean cuál es el impacto que esto puede hacer, porque de alguna manera anima saber que esto puede traer un cambio siempre y cuando se administren bien estas dosis. Yo quiero que veamos estadísticamente cómo estamos nosotros en Panamá y le pido a Controles que por favor me ponga la gráfica 1 que hemos presentado. Fíjense, ¿por qué les voy a mostrar este tema de la población? Esta es la población de Panamá, que de hecho hoy me amargué haciendo esta estadística y ahora les explico por qué. Pero de 0 a 19 años hay 1.463.000 personas. De 20 a 39 años,
1.287.000 personas. De 40 a 50 años, estoy en ese grupo, 995.000 personas. Ahora fíjense lo que queda entre las edades de 60 y 80 años. Son 444.000 personas y de arriba de 80 años, 87.000 personas. Es decir, entre esos dos grupos hay casi 120.000 o 130.000 personas más o menos. Quiero que me muestren la siguiente gráfica, que es muy importante para entender esto. Esta es la cantidad de casos que nosotros hemos tenido en Panamá. En Panamá hemos tenido cerca de casi 400.000 casos. La mayoría de los casos que ustedes están viendo están en la edad de 20 a 39 años, que es el sector morado que ustedes ven ahí, que son cerca de 150.000 casos. El verde, que es los que están más o menos en mi edad, de 40 a 59 años, son cerca de 100.000 casos, ciento y tantos mil casos, si mal no recuerdo en este momento. Y de 0 a 20 años, es decir, los niños y adolescentes, tienen también cerca de 100.000 casos. Entre esos grupos, ¿verdad? Entre esos tres grupos, está cerca del 80% de los casos que se han dado en Panamá. Es decir, de los casi 350.000 casos que tenemos en Panamá, o casi 400.000 casos que tenemos en Panamá, casi 300.000 casos o 270 y tantos mil casos, no recuerdo la cifra exacta y no sé por qué no me la pusieron aquí, pero esa es la cifra. Casi todos esos están debajo de los 60 años. Pero ahora ustedes fíjense, con esos casi 300.000 casos, cuando ustedes suman las defunciones que se han dado por edad, ustedes van a tener 29 de 0 a 20 años, 226 de 20 a 39 años y 971 de 40 a 59 años. Ahora fíjense qué ocurre en las edades de 60 a 79 años. De 60 a 79 años han habido cerca de 30.000 casos y tienen 2.395 fallecimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente como uno de cada uno de cada 10 o 12 casos fallece. Cuando ustedes entran en el rango de 80 años de edad o más, habían 7.000 y tantos casos, de los cuales 1.291 han fallecido, es decir, más o menos 1 de cada 6. Es decir, 5 de cada 6 se salvan, para ponerlo en el aspecto positivo, y cuando estamos hablando de 60 a 79 años, más o menos 11 de cada 12 se salvan. Para tratar de pintarlos en el lado positivo, le pido a controles ahora que me regresen a la gráfica 1, porque es la importancia de esto. Si nosotros vacunamos aquí al grupo que está entre los 60 y 79 años y al grupo de 80 años o más, y nosotros estuviésemos enfrentando los mismos números de contagio, es decir, casi 400.000 contagiados, no tendríamos esas casi 3.000 y tantas muertes, sino que se limitaría al grupo de abajo, que con casi 300 y pico mil contagiados no llega ni siquiera a las 1.300 fallecimientos. Y eso sería un cambio de juego importantísimo. ¿Por qué? Porque ya podemos salir de las gráficas, porque anualmente, solamente de resfriados comunes y de enfermedades comunes, claro que hay cierta cantidad de cientos de muertes en el país, pero ya estaríamos hablando de un virus que no está matando tan fuerte a la población adulta mayor. Entonces, si nosotros en los próximos 3 meses vamos a tener 400.000 dosis, yo les pido que por favor vengan como de edad arriba hacia abajo,
vengan tirando eso desde los 90 años, 100 años, lo que sea, tirando, agarrar los 80 años, agarrar los 60 años, y yo les decía que estaba un poco amargado porque hoy me entero que cerca del 75% de la población es más joven que yo. Entonces, ahora que me puse a sacar esas estadísticas y por eso estar haciendo mal la matemática. Pero lo que les quiero decir es que si nosotros nos concentramos en esos grupos de trabajo, nosotros en exactamente 3 meses, 4 meses vamos a salir del principal grupo de riesgo. Es decir, que si nosotros tuviésemos ese mismo impacto de contagio durante el año, nosotros tuviésemos cerca del 75% o 80% menos muertes que las que tuvimos en el año 2020. Y eso permitiría dinamizar adecuadamente la economía. Si a eso se le suma que va a haber personas dentro de los grupos de mi edad y de la edad de 20 a 40 años que van a haber desarrollado algún tipo de inmunidad, por lo menos por algún tiempo, eso va a dar el tiempo adecuado para que en los próximos meses se puedan ir aplicando esas dosis a las personas que vienen en esa misma escalera de edad. Es decir, vienen desde los 60 años, 55 a los 50, y así para atrás debe aplicarse esa escalera. Yo le pido a las personas que están en la mesa de trabajo de salud, y no porque nosotros seamos expertos en esto, porque honestamente no lo somos. Somos lejos de ser expertos. Mi experticia está en el ámbito del derecho penal y no pretendo entrar en el ámbito de salud. Pero siendo una enfermedad nueva, siempre planteé que la lógica de las personas era sumamente importante para esto. De hecho, ustedes recordarán aquí, y de hecho fui insultado por médicos en temas de las redes, cuando yo aquí en marzo del año pasado recomendé que se usara mascarilla. Y yo decía que mi lógica me decía que se debía utilizar mascarilla porque de alguna manera reducía el riesgo de contagio, y además que mi lógica me decía que sí, porque los médicos en su momento decían que eso era para el que estaba contagiado. Y yo, que me gusta observar, yo decía, pero es que yo veo en los hospitales y yo veo a los médicos aquí y en otros países del mundo y los veo hartos de mascarilla, y ellos no son enfermos, el enfermo es el otro. Así que la lógica me dice, si eso lo están haciendo todos los médicos y ellos se están poniendo las batas, pues algo de protección tiene que hacer eso. Y cuando nosotros decimos, bueno, si eso estornuda y de alguna manera retiene la saliva, pues algo tiene que ayudar. Y eso lo planteábamos, como también planteábamos que aquí se tiene que acostumbrar a las personas a tener 2 burbujas en la casa, que es las burbujas para la persona que sale, y que esa persona lastimosamente tenga menos interacción con los que se quedan, sobre todo los que son adultos mayores. A esos adultos mayores hay que hacerles, ahí es donde el gobierno pudiera enfocar, si le permite a la población joven salir a pelear, como lo digo de un sentido figurado, pero a pelear por su familia, a pelear por todo lo que representa generar ingresos, a pelear por sus negocios, a pelear por sus trabajos, a pelear por su país en general. Entonces los recursos, primero habría más recursos dentro del Estado porque habría más gente consumiendo, pagando impuestos, el Estado tuviera más dinero, pero adicional a eso tendríamos más capacidad, porque en vez de estar teniendo a tanta gente suspendida y con contratos suspendidos y pagándole plata, pues esa plata se pudiera enfocar más en la población que sí no debe salir todavía, que son los mayores de edad, y poderlos trabajar a ellos. Yo creo que este es un tema que yo quiero traer no para martillar sobre él, sino porque creo que estamos en un momento en donde debemos tener ánimo como país. Nosotros vamos a tener días mejores. Nos han tocado años muy difíciles, nos ha tocado situaciones en donde nos ha tocado ver una economía que se ha desacelerado en conjunto con el mundo entero, porque cuando Panamá se impactó en su momento dado en la invasión, por ejemplo, Panamá tenía una ventaja, que era que los otros países
tenían una situación económica favorable. Así que cuando Panamá sale a vender, sale al mercado, sale a hacer, el mundo estaba bien. Nosotros vamos a tener una situación económica mundial complicada, pero que también empieza a dar luces de empezar algunas cosas a arreglarse. Yo no sé si para bien o para mal, yo no era fanático de Trump, pero tampoco soy fanático de Biden. Pero de lo que sí era fanático era de que no se continuaran esas asperezas importantes dentro de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es uno de los grandes países consumidores. Y si nosotros tenemos un gran país consumidor que no consume o se complica, pues Panamá sufre. Y todos los países de la región sufren de manera importante. Entonces, ver esas situaciones que se van arreglando. Fíjense, a mí hay gente que me ha preguntado, Alfredo, ¿tú te pondrías la vacuna si viene? Y yo digo, sí. ¿Por qué te la pondrías? Mira, sentido común, de nuevo. Yo he visto que ya se han puesto más de 10 millones de vacunas. Y se han puesto principalmente en Estados Unidos, también se ha iniciado por lo que es la primera línea de batalla, que son los médicos, etcétera, los que están muy propensos a estar expuestos a este virus dentro de las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, etcétera, las enfermeras. Yo soy abogado. A mí me preguntan sobre derecho penal, yo soy pez en el agua en mi materia. Pero si usted ve que agarran a 100 abogados penalistas y 100 abogados penalistas coinciden en hacer algo de determinada manera, pues, y es algo de derecho penal, yo pensaría que ustedes deberían confiar en el criterio de esos abogados penalistas que están haciendo eso. Entonces yo, al ver que la comunidad médica en general se está vacunando, que ellos en general están realmente no recomendando estas vacunas, que tenemos laboratorios que tienen una historia como tal, como es el laboratorio de Pfizer, pero hay otros también reconocidos. Yo en lo personal preferiría la de Pfizer, pero yo al ver eso me genera confianza. Al saber que han habido cerca de 10 millones de personas vacunadas y que nosotros no tenemos realmente incidentes importantes, y aquí quiero hacer una salvedad. 10 millones de personas vacunadas es el equivalente a 2 veces y tanto la población de Panamá. Si usted tiene 10 millones de personas, alguna mañana se va a morir de algo. Se va a morir de lo que sea, de que se ahogó, de un infarto, de la presión alta, de lo que sea. Si resulta ser que ya usted tiene 10 millones de personas y le reportan, lo que pasa es que alguien de esos se murió de un infarto, eso no significa que fue la vacuna, porque a lo mejor se iba a morir de todas maneras del infarto, porque ya son tanta la cantidad de personas que pues tocaba que alguien tuviese una situación, y no necesariamente tiene que ser con la vacuna. Vuelvo y les digo, creo que vienen mejores días para Panamá, pero yo creo que tenemos que hacerlo unidos como país. Otro mensaje que le quiero dejar al presidente, y esto lo van a tener que valorar incluso en la asamblea, van a tener que determinar cómo ponerle límites a estos temas de persecución que quedaron sembrados del gobierno anterior. No se va a poder hacer un país, levantar un país con todo el mundo en pleito. Y no me refiero solamente a las posibilidades de que se hablen de leyes de amnistía, de cuestiones. Yo me refiero a que como país nosotros no podemos tener a fiscales que se están prestando todavía al día de hoy para seguir juegos que dejó Kenia Porcel y demás dentro del Ministerio Público. Hay un programa que están sacando que se llama The Panama Hustle, creo que se llama, que habla de cómo el país se está empezando a entregar a una justicia que usted ya no puede confiar en la justicia como tal. Aquí hay países que lo han perdido todo por no tener esquemas de justicia. Andorra ha sido conocido ya como un país en el cual
se tratan de hacerlos vivos, arman procesos para tratar de quedarse con plata de las personas que les depositan en sus jurisdicciones. ¿Qué creen que va a pasar con el tiempo con eso? No van a haber depositantes que hagan eso. Si Panamá empieza a hacer todos estos temas, siguiéndole los juegos al Gafi, siguiendo estos juegos de que lo que pasa es que cualquier cuestión que antes era administrativa lo vamos a convertir en un tema penal. Si aquí se permite que la política siga permeando hacia la justicia, miren, el que no guste de Ricardo Martinelli, por ejemplo, que tiene todo el derecho, no vote por él. El que no guste de Varela, no vote por Varela. Pero el sistema judicial no es el que puede decidir elecciones. Y yo le pido al presidente que haga una comisión que revise esto, porque es que los Varela Leaks, los testigos protegidos, todo este tema está claro cómo fueron casos armados. Entonces aquí, para no hacerlo de a dedo, de este caso me gusta, este no, habrá que legislar al respecto. Pero no se puede dejar que se mantengan estos adefesios jurídicos corriendo dentro del sistema, porque mientras haya pelea aquí entre todos los grupos empresariales, no empresariales, políticos, Panamá no levanta vuelo. Con eso los quiero dejar hasta el próximo jueves, cuando pretendo verlos aquí hablando de frente.